Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero comentar un ejercicio, más que todo es como para repasar un concepto. Ahora que estoy revisando uno de los quizzes y, bueno, que fue uno de los que habíamos tenido anteriormente, pero igual en el anterior examen algo había visto, entonces insisto mucho como en esta parte. Entonces creo que hay que reforzar un poquito más el concepto. Y tiene que ver con lo que son los tiempos o las llegadas en un determinado sistema cuando estamos haciendo una simulación. Lo que es el tiempo entre llegadas, por ejemplo, y pues una diferencia que hay que recalcar. Les he dicho, por ejemplo, que cuando uno dice voy a, o un ejercicio como tal, lo que es arena, vamos a ver arena aquí, cuando estamos trabajando con un create, como este que acabo de mostrar, pues una de las cosas que uno configura es el time between arrivals, el tiempo entre llegadas que vamos a tener. Entonces ven que aquí, por default, y esto ya es un concepto prácticamente de lo que es investigación de operaciones, se define como una distribución de tipo exponencial. ¿Ok? Sin embargo, en ocasiones uno no tiene el tiempo entre llegadas, sino que sabe cuál es la cantidad promedio de llegadas por hora, por minuto, por segundo, dependiendo de qué sea el proceso. Entonces, cuando se habla de ese tipo de cosas, no estamos hablando de una distribución exponencial, sino que estamos trabajando de una Poisson. Y la ventaja que tenemos es que si yo quiero pasar, si yo tengo, por ejemplo, una distribución Poisson, estamos hablando de una distribución de probabilidad que se trabaja con el parámetro de promedio por unidad de tiempo. Entonces, por eso les decía que cuando hablamos de una Poisson decimos una llegada de 20 personas en promedio por minuto, por hora, por día. ¿Ok? Pero nosotros podemos pasar de una Poisson a una exponencial simplemente con hacer el inverso de esta operación o viceversa. ¿A qué me refiero? Primero, dejar claro lo que es una distribución Poisson y lo que es una distribución exponencial. Si lo vemos en unidad, por ejemplo, nosotros podemos calcular lo que son números aleatorios. Entonces aquí tenemos una distribución Poisson que yo le voy a decir que el número de filas que quiero que se generen van a ser digamos que 2000, que se almacenen en la columna 1 y que la media que vamos a tener va a ser de 20. Ok, vamos a dar a aceptar y vean que se forma una serie de elementos aquí de números, 2000 números tenemos con una distribución Poisson. ¿Qué características tiene este dato? Que si ustedes lo notan son números enteros que tienen como media 20. Entonces a veces encontramos 14, 24, 22, 20, 15. Esta es una distribución de tipo discreta. ¿Ok? Esa, hay que tener en consideración eso. Igual ya como les decía, ya hemos hablado de esto y son conceptos incluso hasta de otros cursos previos. Pero sí es importante como reforzarlo. Entonces vean que en una distribución Poisson todos los números son números enteros y se comportan de esta manera. Veamos ahora, por ejemplo, qué pasa con una exponencial. Si yo, en este caso, digamos que lo que estoy haciendo referencia es a que llegan 20 personas en promedio por hora, aquí estaríamos diciendo que en una hora llegaron 14, en otra hora llegaron 24, en otras 22, en otras 20. Estamos asumiendo de cierta manera un tipo de simulación. Entonces, vean que este es el tipo de comportamiento que tiene. ¿Qué pasa si es una exponencial? Si es una exponencial, entonces yo lo que necesito para configurar, por ejemplo, en arena, no es una Poisson. Yo lo que necesito configurar es un tiempo entre llegadas. ¿Por qué no una Poisson? Porque el tiempo es una distribución o es una variable de tipo continua.
Entonces yo no podría tomar como una Poisson. ¿Ok? Entonces yo lo trabajo como una exponencial. Entonces para hacerlo como una exponencial yo debería hacerlo aquí diciendo 1 entre 20. Que entonces si yo hago eso, estoy invirtiendo las unidades que ya tenía. Ya no son 20 personas por hora, sino que estoy diciendo que son 1 entre 20 sería 0.05 horas por persona, ¿ok? Entre personas. Ese es el tiempo entre llegadas que está. Simplemente invierto esa parte. Vamos a verlo también aquí en ¿cómo se llama? En Minitab. Si yo generara ese tipo de distribución exponencial, encontramos aquí el exponencial. Vamos a generar otros 2000 números que se almacenen en la columna 2. Y vamos a la media que vamos a tener va a ser 1 entre 20. Y vamos a definir un valor, no sé si lo dejaría tal vez en 0, a ver si lo... bueno, quiero hacer un poco más de 0, vamos a ver si no me reconoce esa parte, pero 1 entre 20 sería 0,05. Y vamos a ponerle aquí 0.1. Y listo. Y el valor umbral, recordemos que es el mínimo valor con el que comienzan a generarse los valores. Entonces vean que ya aquí se generaron una serie de tiempos. De acuerdo al ejemplo que les estaba dando antes. Entonces esta es la exponencial que tenemos acá. De acuerdo. Entonces veamos por ejemplo acá que estos serían como los tiempos entre llegadas que íbamos a tener ahí. Estos serían los tiempos entre llegadas que se estarían generando. Y para esto veamos cómo son las gráficas. Particularmente voy a usar aquí en estadísticas y resumen gráfico. Primero el Poisson. Ok, entonces veamos que con una distribución Poisson tiene esta forma. Prácticamente una normal, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia que tiene con una normal es que vean que aunque aquí está la diferencia, la media 19.8 y la mediana en 20, ¿ok? Estos son valores discretos. Entonces aquí no vamos a encontrar, por ejemplo, un valor de 19.5, 19.3, 20.2, etc. Aquí vamos a encontrar valores como estos, que son enteros. Por eso es una discreta. En el caso, y esto estamos contando, por ejemplo, en el caso de las llegadas es la cantidad de personas promedio por hora. Pero eso es equivalente a decir que una persona llega cada 0.13 horas, o sea, cada 0.12, cada 0.013, 0.13, 0.1, etcétera. Vean que hay variación también. Veamos cómo se comporta. Entonces, si aquí son 20 personas en promedio por hora, este es una exponencial de 0.05, que es con lo que se genera ahí. Vamos a ver la gráfica también de esto aquí en estadísticas, resumen gráfico, y ahora vamos a escoger la exponencial. Vean la forma que se tiene. ¿Por qué? Porque estos son tiempos y en estos efectivamente si hay valores de 0.1, de 0.5. En cambio en este otro caso vean que son valores de 14, 24, etcétera. O sea, son cosas diferentes. Eso para tener cuidado, entonces también para diferenciarlos ahí un poco. Y pues vamos a verlo. Entonces tal vez ya nos quedan claro un poco lo que es la forma que tiene esto. Vean que es una exponencial. Y también tener claro, por ejemplo, lo que es una Poisson, que tiene esta forma, que es prácticamente normal, pero estamos hablando de una distribución discreta. Y esta es una distribución de tipo continuo, porque aquí sí hay valores con decimales, aquí solo enteros. Entonces eso es a nivel general. Vamos a verlo ahora con con arena. Ok. En arena aquí tendríamos esta parte, que era lo que les decía. Aquí sí podemos modificarlo. Por ejemplo, si nos indican que la tasa de llegadas, vamos a agregarlo aquí como un texto, que la tasa de llegadas es igual a 20 personas
por hora o en promedio por hora. Ok, y eso es tal vez lo que el enunciado con el cual estamos trabajando nos indica. Entonces no tengo un tiempo específico. Vamos a ponerle aquí que esta es la parte. No voy a modificar esas partes, pero aquí vean que entonces es una exponencial de 1 entre 20. ¿Por qué? Porque estoy pasando esto de una Poisson a una exponencial. Entonces hago esta diferencia de aquí, 1 entre 20. No tengo que agregar nada en entities per arrival, porque estamos asumiendo que van llegando de una en una. Si decimos que van llegando de 4 en 4 o con una variación, con una variabilidad específica, aquí podríamos darle build expression y asignarle de forma aleatoria ahí algo, no sé, que una llegada de tipo normal, una Poisson, o etcétera, otras cosas. Pero en este caso sería de esa forma. Entonces le damos OK. Y ahí tenemos eso. Voy a agregar algo adicional, porque lo que quiero es ejemplificar este tipo de cosas. Entonces vamos a poner esto aquí nada más para que lo tengamos. Voy a agregar también, voy a hacer un proceso sencillo, no nada específico. Lo único que quiero es ejemplificar eso. Como aquí están llegando 1 entre 20, o lo que es lo mismo, 1 entre 20 es 0.05 horas. Ok, entonces aquí lo que voy a agregar es un dispose. Eso es un proceso así muy sencillo. Vamos a tomar el sysDelayRelease y vamos a agregarle un recurso ahí para tener. Y vamos a decir que no triangular, pero que en este caso el mínimo va a ser de 0.01, por ejemplo. Así con 1. Ahora vamos a agregar otra. Aquí sería 0.05. Y finalmente aquí vamos a dejarlo en 0.1. Y tendríamos esa parte. Nada más es como para definirlo. Ahí por ejemplo ya lo podemos correr. Y ahí vamos a empezar a ver que se forma cierta cantidad de cola. Y pues empiezan aquí a correr algún número de piezas. Vamos a tener aquí el valor y vamos a agregar un run setup. Donde vamos a definirle que el tamaño de la réplica vamos a definirle 2 horas. 24 horas por día. Vamos a aplicar, aceptar, y ya tenemos ahí esa parte. Entonces, por ejemplo, si ya corremos aquí, recuerden que la tasa de llegadas estaba como una Poisson, que en este caso voy a ponerle aquí que si lo vemos como una Poisson es equivalente a decir $20 personas por hora. Pero si estamos bajando, lo que es equivalente. Control Enter. Esa tasa de llegada se puede demostrar también como el inverso de esto, que sería 1 entre 20, que es lo mismo decir 0.05 hora por persona. O sea, cada 0.05 ingresa una persona. Ok, ese es el equivalente que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, como estamos corriendo 2 horas, vamos a ver, bueno, vamos a agregar algo más para verlo aquí. Vamos a agregar lo que es este reloj. Vamos a definirlo como un digital aquí. Bueno, vamos a agregarle algo más. Vamos a coger digital, esta parte transparente, le damos OK. Y lo vamos a agregar aquí. Entonces vamos ahora sí vamos a ir corriéndolo y vamos a ir viendo acá cómo se incrementan los valores. Entonces vean que aquí llega a 46 esa primera réplica. Recordemos que en promedio estamos hablando de 20 por hora, pero como vimos en el archivo de Minitab, a veces van a ser diferentes valores, 14, 24, 22, etcétera.
Entonces vamos a detenerlo y vamos a configurar el run setup para 5 réplicas. Para correrlo 5 veces ese parámetro. Entonces vean que en la primera réplica me está dando 46. La segunda llega hasta 45. La tercera 40. La cuarta réplica, aquí podemos ir viendo las réplicas. Y la última réplica va a llegar aquí a 42. ¿Ok? Entonces vean que es equivalente. El hecho de que yo configure este create de esta forma, estoy ajustándome a que lleguen con la variabilidad de una distribución Poisson en promedio 20 personas por hora, aunque estoy configurándolo para 0.05 horas. A eso es, digamos, de lo que tenemos que tener presente ahí. ¿Cómo podemos ver la parte de tiempo? También para ver el tiempo ahí nosotros podríamos agregar aquí lo que es un record, que ya lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Entonces ponemos un record, ya lo hemos usado más que todo como contador, pero en este caso este record lo voy a configurar como time between. Time between lo que hace es que registra los tiempos entre las entidades cuando va pasando. Ok, entonces independientemente en la parte del proceso, si es al inicio, a la mitad del proceso o al final, él me va a contar el tiempo que pasa desde que pasa una pieza hasta que vuelve a pasar otra. Entonces el Tolly aquí le vamos a agregar que va a ser, qué sé yo, le voy a poner tiempo, time between arrivals, como está ahí definido. Ok, le vamos a dar ok, y ya se generó ese indicador. Entonces me va a empezar a generar valores acá. Este récord, como les digo, cada vez que pase una entidad toma el tiempo y empieza a contar hasta que pase la siguiente. El otro aspecto que es importante tener en cuenta aquí, vamos a agregar este histograma y lo vamos a configurar aquí en Build Expression, y aquí en Statistics vamos a escoger Tolly y vamos a escoger la opción de vamos a ver time number, no, vamos a ver las, ok, vamos a ver cuáles son los que yo tengo aquí. No, vamos a escoger last record value. Entonces con esto me va a tomar el último valor de cada una de las del tiempo, y lo que va a ir haciendo es creando un histograma. Le voy a incluir un poco más de celdas, voy a incluirle 25 celdas, y esto es para que sea todavía más específico. ¿Qué más podemos agregarle a esto? Pues principalmente, ahora cualquier cosa lo modificamos un poco más, pero aquí vamos a ir viendo entonces cómo se comporta ese tiempo entre llegadas, y ahora le damos correr. Recordemos que no son tantas las que están llegando porque son 20 por hora, entonces son poquitas. Pero vean que yo ahora cuando lo empiezo a correr, vean la forma que va tomando el gráfico, donde asemeja a una distribución exponencial. Entonces vean que el tiempo entre llegadas es exponencial, y aquí estoy demostrando también que vean esta forma, que ya empieza a tener la curva como lo habíamos visto en Minitab. Obviamente entre mayor cantidad de datos yo tengo, vamos a un toque aquí, entre mayor cantidad de datos tengo, esta cumulative line no lo voy a agregar, un mejor ajuste es el que voy a tener. Ok, se va a parecer más todavía una exponencial, pero como son poquitos datos, digamos que son apenas 40, pues ahí aún así veamos que al principio sí hay una gran cantidad y después comienza a descender. Eso es lo que está pasando ahí. Si vemos los resultados, bueno, aquí en este caso me aparece de esta manera. Vamos a venir aquí en Reports y vamos a ver primero el Category Overview para verlo acá. Bueno, podríamos ver aquí en lo que es el promedio, digamos, de las 5 réplicas, que es el que vamos a tener. Y miren, por ejemplo, que aquí el último valor que yo obtuve fueron 36. Aquí podemos ver
la utilización, y vean que aquí está el time between, que está de 0.04, es el promedio. Recuerden que nosotros habíamos incluido que el promedio era 0.05. Entonces, efectivamente se está cumpliendo esos valores. Si vemos el category by replication, entonces aquí ya podríamos ver cómo cada una de las réplicas se ha comportado. Veamos que en esta primera réplica nos dice que aquí tenemos los valores. Tenemos igual que el tiempo, igual sigue siendo 0.4. Y el número de entidades que entraron fueron 45. Lo mismo con las demás. Veamos que los parámetros se mantienen muy similares entre ellos. Aquí fueron que entraron. El número sigue siendo en promedio 0.04. En la réplica 3, el number in, bueno, el number out aquí tenemos 35. Vamos a ver. Aquí tenemos number out para la réplica 2. Vamos a ver si aquí tenemos las entities. Creo que es mejor verlo aquí en el category overview. En las entities, vamos a ver. Number out, aquí está el number in que entraron. Dicen que de las 5 réplicas, como estoy trabajando aquí con el category overview, en number in ingresaron 40, bueno, el mínimo fue 40 y el máximo 46. Entonces vean que ahí anda la variabilidad del proceso que se está teniendo. En fin, eso es parte, digamos, ahí queda como ya demostrado de esta parte. Por un lado, lo que es la relación entre la distribución Poisson y lo que es la distribución exponencial, que invirtiendo una se obtienen los valores. Entonces también que quede claro cómo la tasa entre llegadas, y esto tal vez es uno de los puntos más importantes, que la tasa entre llegadas es igual a 20 personas por hora. Para yo configurarlo dentro del create tengo que definir 1 entre 20.